fe transformadora. 3 veces más fuertes. El milagro divino de Dios nunca es imposible. En el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió a Jerusalén y la tomó. En este oscuro tiempo, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a una tierra ajena, 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, príncipes de Judá, permanecieron firmes en su fe a pesar de la opresión y los ídolos que les rodeaban. En medio de un imperio que proclamaba la grandeza de sus dioses falsos, ellos sabían que el verdadero Dios, Yahvé, era su única esperanza. Un día, se desató el terror en la llanura de Dura cuando se oyó un decreto del rey Nabucodonosor. Una gigantesca estatua de oro había sido erigida, un símbolo de su poder y dominio. Cuando sonara la música, toda la nación debía inclinarse y adorar la imagen que habían creado. La multitud, llena de miedo y sometida a la autoridad del rey, se preparó para rendirse ante las órdenes del hombre. El aire estaba cargado de una mezcla de miedo y expectativa. Mientras la música resonaba como un eco de dominación, Sadrac, Mesac y Abednego, con sus corazones rebosantes de valentía, se mantuvieron erguidos frente a miles. Sabían que inclinarse ante un ídolo era un acto que deshonraba a su Dios. Y así, con determinación, desafiaron la orden del rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Sus palabras resonaron en el aire, desafiando a Babilonia con una fe que desbordaba. Fue entonces cuando algunos príncipes, movidos por la ira y los celos, acusaron a los jóvenes ante el rey. Nabucodonosor, furibundo y sorprendido, les ofreció otra oportunidad para postrarse. Pero ellos, sin titubear, reafirmaron su fe. Nuestro Dios puede librarnos de este horno ardiente, pero si no lo hace, nunca adoraremos la estatua que has hecho. Este asombroso acto de fe ante la muerte inminente floreció en el corazón de quienes escuchaban, desatando murmullos de reverencia y temor. Infuriado, el rey ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. El fuego devorador era un símbolo de la condenación, pero para los 3 jóvenes, era también una oportunidad de mostrar la grandeza de su Dios. Cuando fueron lanzados al fuego, algo extraordinario ocurrió. Mientras las llamas devoraban lo material, la presencia de un ser sobrenatural apareció junto a ellos, tal como si fuese un hijo de los dioses. El rey miró con incredulidad, y en medio de su asombro, exclamó: «No son 3 los que han sido lanzados al fuego, sino 4, y el aspecto del cuarto es como de un ser divino». El poder de Dios se manifestó en medio de la adversidad, mostrando que su fidelidad trasciende cualquier amenaza terrenal. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así el rey, tocado por el poder divino, llamó a Sadrac, Mesac y Abednego a salir del horno. Ningún daño les había sido causado, y sus ropas no olían a humo. Este milagro transformador selló un testimonio poderoso ante el rey pagano, quien reconoció la soberanía de Yahvé. Este capítulo de su historia, marcado por la fe y la intervención divina, queda abierto a la humanidad, dejando la expectativa de un Dios que sigue obrando en el tiempo presente. Y el rey Nabucodonosor, aún asombrado, se aproximó a los jóvenes. Con voz trémula proclamó: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que ha enviado su ángel y ha librado a sus siervos que confiaron en él.
No han querido obedecer mi decreto, arriesgando sus vidas, para no adorar ni inclinarse ante ningún dios, fuera de su Dios. Las palabras del rey se expandieron como el eco de una revelación celestial, resonando con la verdad de un Dios vivo que salva. La multitud, enmudecida por el asombro, contemplaba a los 3 hebreos que permanecían firmes, como un testimonio de la gloria de Yahvé. La fe de estos jóvenes había llevado a un encuentro divino que transformaría no solo sus vidas, sino también la de sus captores, y así, el rey emitió un nuevo decreto, proclamando que cualquier persona en el reino que hablara en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sería desmembrada y su casa convertida en un muladar, porque no había otro Dios que pudiera librar de esta manera. No obstante, en la sombra de este milagro, el resentimiento y la ira se propagaban entre los consejeros del rey. Los astutos príncipes de Babilonia, desestimados por su propio fracaso en la búsqueda de adoración, urdieron un nuevo plan. Sabían que, si despojaban a los 3 jóvenes de su posición en la corte, desarmarían la influencia del dios hebreo, y así, comenzaron a susurrar entre ellos, conspirando para colocar un nuevo desafío ante el rey, uno que podría poner a prueba la fe no solo de los hebreos, sino de toda la nación bajo el trono de Nabucodonosor. Mientras tanto, Sadrac, Mesac y Abednego conocían que su fe renovada sería probada nuevamente. Lentes del destino se entrelazaban a través de la historia de su pueblo, y con cada declaración de fe y cada milagro, sabían que su historia no solo era la suya, sino un mensaje para las generaciones venideras. ¿Qué vendrá luego?, se preguntaban, sintiendo tanto la fragilidad del momento como la firmeza de su creencia. Sabían que el propósito de Dios era mucho más grande que sus circunstancias. Con cada desafío, su fe se fortalecía, como el oro que, aunque despojado por el fuego, emerge más puro y brillante. Días pasaron, y el viento de la conspiración soplaba con mayor fuerza. Los príncipes astutos habían convencido al rey de que se erigiera otro ídolo, uno aún más grande y temiblemente glorioso. En la plaza central de Babilonia, la nueva estatua fue revelada. Un imponente colosso que atesoraba oro puro y esculpido con una magnificencia que desafiaba la razón. Se decía que quien no se postrara ante la estatua sería echado al horno de fuego. Sadrac, Mesac y Abednego se reunieron en secreto, hablando de lo que vendría. La advertencia de la condena resonaba en sus corazones, pero su fe, desbordante, afirmaba su decisión. Si nuestra fe nos llevó a la liberación una vez, ¿por qué no lo hará de nuevo?, afirmaron. Y así, con una unidad inquebrantable, se prepararon para enfrentar este nuevo reto. A medida que se aproximaba el día de la prueba final, el cielo pareció oscurecerse, como si el mismo universo se preparara para contemplar el desafío entre el rey de Babilonia y el rey de reyes. En los corazones de los jóvenes, una revelación empezaba a formarse. Lo que parecía la presencia de mal era, en verdad, la oportunidad para que Dios manifestara su voluntad, revelando su gloria a todos. Entonces, al igual que el tiempo de los profetas, se encontraba al borde de un nuevo milagro. Y en la oscuridad de la noche, sus corazones palpitaban con una súplica. Señor, haz visible tu gloria ante nosotros, pues confiamos en tu promesa. La tensión divina se palpaba en el aire, presagiando que un nuevo acto soberano de Dios estaba a punto de desatarse. Así, lo inexplicable se aproximaba, y un nuevo desafío estaba por ser revelado, llevando a Sadrac, Mesac y Abednego hacia un destino que solo el Altísimo podía obrar. Una vez más, la historia del pueblo de Israel iba a dar otro giro asombroso, revelando el plan soberano de Dios que se manifestaría en su tiempo. A la mañana siguiente, el cielo en Babilonia se presentó claro, pero la atmósfera estaba cargada de un presagio. La plaza se llenó con habitantes de la ciudad, convocados por el rey Nabucodonosor para asistir a la consagración de la grandiosa estatua. Se podía sentir una tensión palpable entre la multitud. Las voces de los príncipes resonaban, proclamando la orden del rey. Al sonar la música,
Cada pueblo debe postrarse ante la imagen creada por mi mano. Quien no lo haga será lanzado al horno ardiente. Estas palabras cayeron sobre los corazones de muchos como un peso aplastante. Sadrac, Mesac y Abednego elaboraron un plan en sus corazones. Sabían lo que se esperaba de ellos, pero también estaban firmes en su convicción. Su adoración pertenecía solamente a Yahvé, el Dios de Israel. Encontraron consuelo en las antiguas promesas, recordando la palabra que decía que aquellos que se sometían a él eran como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Su fortaleza era su fe, y su decisión resonaba con el eco de los antiguos profetas que sufrieron por la verdad. Cuando la música comenzó a sonar, un silencio se apoderó de la multitud. Las notas melódicas invitaron a unirse a la corrupción que el rey había instaurado, pero los corazones de los 3 hebreos latían con valentía. Mientras la gran mayoría se arrodillaba, Sadrac, Mesac y Abednego permanecieron en pie, como faros de resistencia en la oscuridad de un mundo disminuido por la idolatría. En un instante, la mirada del rey se posó sobre los jóvenes, y una ira profunda brotó en él. Lleno de furia, hizo llamar a los 3. ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no adoráis a mis dioses, ni os postráis ante la estatua que he elevado? Ahora os daré otra oportunidad. Al sonar la música, si os postráis bien, pero si no lo hacéis, seréis lanzados al horno de fuego. ¿Quién es aquel Dios que os podrá librar de mi mano? Su respuesta fue un testimonio de fe y firmeza. Sadrac, con voz clara y reverente, respondió: Rey Nabucodonosor, no necesitamos responderte sobre este asunto. Si Dios a quien servimos quiere, Él puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hiciera, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Las palabras de los jóvenes resonaron con una fe que desafiaba las leyes de la naturaleza y la autoridad del rey. La respuesta fue como un rayo en un cielo despejado. Nabucodonosor, consumido por la ira, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo normal. Aquella fogata ardiente, diseñada para destruir, se convirtió en el escenario de una manifestación grandiosa del poder divino. Los hombres que los lanzaron al fuego perecieron por el calor de las llamas. Sadrac, Mesac y Abednego, ahora envueltos en el fuego, experimentaron algo sin igual. En medio del infierno ardiente, sus corazones no claudicaban, sino que danzaban con la alabanza. Sentían la presencia de Dios como nunca antes. Un milagro, imposible a ojos humanos, se tejía en el aire caliente. «Mira», exclamó Nabucodonosor, atónito. «He visto 4 hombres sueltos que caminan en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses». En ese momento, el rey entendió que había algo más grande en juego. La presencia divina había sido revelada en el fuego. Dios estaba actuando de una manera que desafiaba toda lógica y razón. La fe de Sadrac, Mesac y Abednego no solo les había salvado, sino que ahora se convertía en un luz para todos aquellos que observaban. De repente, la rebelión contra el rey se transformó en reverencia al Dios de Israel. El momento había llegado. La soberanía de Dios se manifestaba ante los ojos del rey y la multitud, y un nuevo giro en la historia de Babilonia estaba apenas comenzando su marcha. La pregunta que ahora resonaba era: ¿cuál sería el destino divino que se desplegaría a partir de esta victoria inigualable? Los corazones de los hombres y mujeres que presenciaban el evento se conmovían, cuestionándose sobre su propia fe y lealtad. El poder de Yahvé estaba a punto de ser revelado, y la historia de redención avanzaba al siguiente capítulo. La sorpresa del rey Nabucodonosor se tornó en inquietud. Los murmullos de la multitud vibraban en el aire como un eco de incertidumbre. Los nobles, los príncipes y la gente común observaban con desesperación, preguntándose qué significado tendría aquella aparición singular en las llamas. Era un desafío al poder del rey y a los dioses que él había elevado. La atmósfera estaba electrizada, como si los mismos cielos se prepararan para testificar un milagro.
Los tres hombres miraban a su alrededor, disfrutando de una paz inexplicable en medio del fuego voraz. ¿Quién es este cuarto hombre que camina con nosotros?, se preguntaban unas voces en su interior. La respuesta no se hizo esperar, pues cada uno de ellos sentía la calidez de una presencia divina, una manifestación del poder prometido de su Dios. Su fe había sido probada, y ahora, en la fragorosa batalla entre la adoración al ídolo y el verdadero Dios, eran testigos de su gloria. Yahvé, fiel a sus promesas, había intervenido. Era como si el fuego mismo no tuviera poder sobre ellos. La dignidad de su fe se reflejaba en sus rostros, iluminados por la llama que no consumía. Las miradas de la multitud se volvían hacia ellos, no como una condena, sino como un asombro reverente. Pensaban en el significado de permanecer en pie ante un rey terrenal, mientras el Dios del cielo les ofrecía su protección. El rey, paralizado por la maravilla, se aproximó al borde del horno, y con voz temblorosa, gritó: «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid aquí». Sin vacilar, los tres hombres emergieron de la forja ardiente. Cuando cruzaron la frontera del fuego hacia el aire fresco, nadie se atrevería a dudar de que la mano de Yahvé había estado con ellos. No había olor a humo en sus prendas, ni un solo cabello se había quemado. La multitud que antes había cantado alabanzas al rey, ahora permanecía en silencio, atónita, hasta que la voz del monarca rompió el hechizo del horror. «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que ha enviado su ángel y los ha librado, pues confiaron en él, y desobedecieron la orden del rey». Las palabras del rey resonaron en el aire, sembrando el temor de Dios en los corazones de los babilonios. Nabucodonosor pronunció un edicto. Todos debían honrar al Dios de Israel bajo pena de condena. El eco de la fe de los tres hebreos había revolucionado la ciudad, mostrando que la verdadera autoridad emana del Creador. Aún así, la jornada de Sadrac, Mesac y Abednego estaba lejos de terminar. Mientras se retiraban del palacio, podían sentir el murmullo de un nuevo desafío en el aire. Las fuerzas de la oscuridad nunca se rendirían fácilmente ante la luz. En sus corazones, albergaban la certeza de que su fidelidad a Yahvé sería probada una vez más. Cuando regresaron a sus lugares, la historia de su liberación se esparció como el fuego que no se podía sofocar. Se formaron partidas haciéndose eco una y otra vez de la obra de Dios, y los corazones temerosos estaban ahora llenos de esperanza. Sin embargo, en las sombras de la corte, enemigos secretos se inquirían. La ira de Nabucodonosor, aunque silenciada por el milagro, no había desaparecido completamente. Su soberanía, aunque momentáneamente despojada de poder, volvería a manifestarse. Mientras los tres hombres reflexionaban sobre su experiencia, se dieron cuenta de que aquel no era solo un triunfo personal, sino un mensaje divino que resonaría a través de las generaciones. Más allá de la revuelta contra la idolatría, sus vidas ahora estaban entrelazadas en un plan mayor, donde cada acto de fidelidad a Dios no solo simbolizaba resistencia, sino una preparación para tiempos aún más oscuros. Así terminaba ese capítulo, pero en el horizonte se vislumbraban más pruebas. La pregunta que ahora se planteaba era, ¿podría este acto de valentía ser el inicio de un movimiento aún más grande en Babilonia? La promesa de Dios se asomaba ante ellos, y el corazón de los hombres estaba a punto de ser confrontado con una verdad que cambiaría su historia para siempre. El eco de la proclamación del rey resonó por todo Babilonia. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. En las calles saturadas de murmullos, la noticia se esparcía como la llama fresca de un fuego que se reavivaba. Sin embargo, mientras la ciudad celebraba el poder de Yahvé, los tres hebreos conocían que la calma era solo la calma antes de la tormenta. Sadrac, Mesac y Abednego se dirigieron a sus hogares con corazones llenos de gratitud, aunque con una inquietud nueva. Habían sido preservados de la muerte, pero entendían que el desafío había despertado la rabia de sus enemigos.
Esa rabia podría convertirse en un veneno capaz de envenenar el aire de Babilonia. En el silencio de la noche, el susurro de los peligros por venir creció en sus mentes. A la mañana siguiente, el rey Nabucodonosor, aún maravillado por el acontecimiento de la forja, llamó a sus magos y hechiceros a su corte. ¿Quiénes son estos hombres que desafían mi autoridad?, preguntó con el ceño fruncido. En aquel momento, un consejo oscuro comenzó a cocer en las sombras climáticas de un corazón dolido, incapaz de soportar la desobediencia. El rey, aprovecha de su furia mal contenida, orquestó un nuevo plan. Han desafiado mis órdenes. No solo los he perdonado, sino que mi edicto provoca que muchos en Babilonia sigan sus pasos. Es necesario un nuevo aviso. En su mente, el rey se juró que tenía que restablecer su control con mano de hierro. Sadrac, Mesac y Abednego, al enterarse del nuevo decreto, se sintieron afligidos. Para ellos era un desafío a su fe misma. ¿Qué haremos ahora?, se preguntaban entre ellos. ¿Debemos rendirnos y seguir la corriente, o permanecer firmes? Entonces, estalló la respuesta, fuego y fuerza en sus corazones. No, nuestra lealtad es únicamente a Yahvé. Él siempre ha estado con nosotros, y no nos abandonará ahora. Se congregaron por último, a oraciones fervientes buscando la guía del Altísimo. Con el adaptarse a la verdad de que su fe sería probada una vez más, se llenaron de una paz sobrenatural. Recordaron a Moisés frente a Faraón y a Daniel ante los leones. El Dios que nos liberó del horno es el Dios que puede liberarnos de cualquier adversidad. Admonestaron los tres a sí mismos, fortaleciendo su determinación. Mientras tanto, en las sombras del palacio, los enemigos de los hebreos preparaban su trama. Era un plan de vigilancia y delación. Incitarían al rey a un ataque frontal, intentando demostrar que la fe en Yahvé era sinónimo de traición al imperio babilónico. Verán que no habrá más desobediencia, murmuraron, seguros de que la estrategia encadenaría a la comunidad hebrea, una vez más, a la servidumbre del rey. En momentos decisivos, la atmósfera comenzó a cargarse de presagios. Los vientos soplaron con una fuerza turbulenta, trayendo consigo un sentimiento de inminente confrontación. Son firmes y valientes. Nuestro Dios será nuestro refugio, se dijeron a sí mismos, llevando en sus corazones un ciclo de promesas. Y así, mientras el rey preparaba su trono para un nuevo edicto, los corazones de Sadrac, Mesac y Abednego latían al unísono, enviando un eco en el cielo. Su fidelidad estaba dispuesta a abordar una historia aún más grande, una que no solo afectaría a Babilonia, sino a las naciones enteras, donde la gloria de Dios se revelaría a través de su fe. Las puertas del palacio se abrirían una vez más, y el horizonte traía consigo un eco divino. ¿Quién podrá resistir a mi plan, y sobre qué tierra se estampará mi sello? Era el eco de Dios, retumbando en los corazones de su pueblo, y comenzaba a transitar el camino que los llevaría a una mayor victoria. ¿Podrían estos tres hombres enfrentar lo que vendría, y convertirse en los portadores de un mensaje aún más poderoso en medio del caos? La historia de su fidelidad estaba por ser elevada a la eternidad. El nuevo edicto del rey Nabucodonosor, tejido con hilos de furia y desesperación, comenzó a recorrer las calles de Babilonia, como una sombra que cubre la luz. Cualquiera que no se postre y adore la estatua de oro, será lanzado a un horno de fuego ardiendo, proclamaba el edicto. Era un mandato que los hebreos conocían demasiado bien, y que cada vez que escuchaban, resonaba con un eco escalofriante en sus corazones. Sadrac, Mesac y Abednego, habiendo abrazado la oración ferviente en su morada, sintieron la urgencia del tiempo y la presión que aumentaba en el ambiente. Se reunieron para discutir con voz suave, pero decidida. Nuestros enemigos no descansarán hasta vernos caer, dijo Sadrac. Su mirada estaba fija y resuelta. Pero tampoco nuestro Dios, respondió Abednego, recordando el propósito divino que había sido revelado en sus vidas. Él es un Dios que salva, un Dios que actúa. No nos ha abandonado, y no lo hará ahora.
El eco de sus palabras resonó en la oscuridad, y Mesac, sintiendo la reafirmación del Espíritu Divino, exclamó: «No podemos ceder. Como nuestros antepasados, la decisión ha sido tomada. Si nuestro Dios es capaz de liberarnos, lo hará, pero aun si no lo hiciera, no lo adoraremos». La determinación de los 3 hebreos penetró en el aire impregnado de amenaza, creando un espacio sagrado en medio de la creciente ansiedad. Su fe no era un acto de rebeldía, sino un pacto silencioso con el Altísimo, un compromiso sellado con sangre de vírgenes y promesas antiguas que resonaban desde sus corazones hacia el cielo. Mientras tanto, los ojos de los vigilantes en el palacio no perdían un instante. Una nueva estrategia tomaba forma. Los maliciosos consejeros del rey, hombres de astucia y engaño, aguardaban la oportunidad perfecta para atrapar a los hebreos en su trampa. «Les acorralaremos», dijeron entre susurros, «y cuando lo hagan, que el rey no tenga piedad. Así será la lección que enseñará a Babilonia». Los días transcurrieron. La tensión aumentaba en el aire. En un momento decisivo, la sentencia de muerte llegó de la mano del rey a los 3 hebreos, desbordando cualquier esperanza de negociar o evitar el fuego. «No adoraréis, y lo pagaréis con la vida», pronunció Nabucodonosor, su voz resonando como martillo sobre el yunque. Sin embargo, la respuesta de Sadrach, Mesac y Abednego colisionó en el aire. «Rey, no tenemos necesidad de defendernos ante ti», comenzaron, sus voces llenas de poder. «Si somos arrojados al horno de fuego, el Dios al que servimos puede librarnos de su poder, y aun si no lo hiciera seguimos sin adorarte». Las palabras fueron como una corriente electrizante que atravesó el palacio, un desafío a la propia autoridad del rey y un reflejo de su interna fe y valor. Nabucodonosor, al darse cuenta del peso de su propia debilidad ante un Dios que desafía los límites, se lanzó en una ira gobernante que solo aumentaba su deseo de demostrar su fuerza. Fue entonces cuando la ira del rey levantó la temperatura del horno 7 veces más de lo habitual. «No solo deben ser asesinados, sino que deben ser consumidos», gritó. Y así, los tiradores lanzaron a los 3 hebreos a las llamas llameantes. La atmósfera del reino se tornó en una danza de terror y expectación. Sin embargo, entre el canto del fuego, apareció una verdad gloriosa. Un principio divino se revelaría aquella noche. ¿No sería quien aparece en medio del fuego un símbolo de la eterna soberanía de Dios? Los habitantes del reino, a punto de conocer el eco de la manifestación misma de Dios, contemplarían un milagro que alteraría sus corazones. Así se cristalizaba una pregunta en la atmósfera: ¿quién podrá resistir el plan de Dios? El eco pulsante de este momento inicial se convertía en un preludio de algo trascendental. ¿Sería el fuego testigo de la gloria de un liberador verdadero? Cuando la respiración del cielo se tornó en sila de esperanza, las llamas danzaban, y los 3 hombres tejían una historia que desafiaría la eternidad. Aquel acto de la providencia divina les transformaría, haciéndolos más fuertes y fieles que nunca. La historia estaba escribiéndose, preparándose para su clímax espiritual. El calor del horno ardiente se alzó como un rugido que parecía devorar la misma esencia del espacio que lo rodeaba. Sadrach, Mesac y Abednego, arrojados en la vorágine de fuego, sintieron su piel adquirir una chispa de desesperación, pero su espíritu, anclado en la fe, permanecía intacto. En aquel instante, no eran solo 3 hombres, sino 3 valientes guerreros del Altísimo, simbólicos de la fidelidad en medio de la prueba. Las llamas danzaban a su alrededor, pero en su corazón había un fuego aún más poderoso, el fuego del Espíritu Santo que les sostenía. Mientras sus cuerpos se encontraban a merced de la furia del horno, sus almas clamaban por la intervención divina. ¿Podría el Dios al que servían realmente salvarles? La sombra del destino parecía una sentencia irrevocable, pero el eco de su devoción reverberaba en el cielo. Entonces, cuando el clamor del pueblo oscurecía hasta los cielos, una figura sobrenatural apareció en el horno, como un destello de luz en medio de la oscuridad. Era como un hijo de los dioses,
un misterioso ser que transgredía el ámbito humano. Nabucodonosor, desde su trono, quedó atónito, incapaz de contener su asombro ante la escena milagrosa que se desplegaba ante él. ¿No eran 3 los hombres que echamos al fuego?, preguntó en voz alta, sus palabras temblando con incredulidad. He aquí que yo veo 4 hombres sueltos, que caminan en medio del fuego sin recibir ningún daño, y el aspecto del cuarto es como de un dios. La atmósfera se llenó de una tensión indescriptible, como si el mismo universo se detuviera para atestiguar esa revelación. Los observadores, boquiabiertos, comenzaron a discernir que la victoria divina estaba trascendiendo la mera existencia. Era un triunfo de la fe sobre la adversidad. El rey, incapaz de permanecer indiferente, se acercó al horno y llamó con voz temblorosa a los hombres, llamándolos para que salieran. Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Los 3 hombres salieron del fuego, rodeados por la manifestación de la gloria de Dios. Y las llamas no habían hendido ni un solo cabello de su cabeza, ni siquiera un olor a humo se percibía en ellos. Todos los príncipes y funcionarios se congregaron y constataron el milagro. La fe de estos hombres no solo les salvó a ellos, sino que fue una proclamación visible del poder de Dios ante una nación entera. El corazón de Nabucodonosor se vio abrumado por la grandeza del Dios de Israel. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiaron en él, proclamó, reconociendo la soberanía que había sido revelada en aquel fuego. Sin embargo, en la penumbra de su corazón, el rey todavía albergaba la inquietante pregunta: ¿qué significa esto? ¿Cuáles son los planes de este Dios que los libera de la muerte? La incertidumbre comenzaba a entrelazarse con enseñanzas profundas, mientras las realidades espirituales emergían del fuego. Los hebreos no solo habían sobrevivido, habían presenciado una manifestación tangible del poder de Dios, un acto que resonaría en la historia y que serviría como testimonio de la fiel demostración de la fe. La sombra de su valentía se convertiría en luz para generaciones venideras. Así, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué otra grandeza puede Dios revelar? Aquel evento no era más que un anticipo del plan soberano de Dios, una profecía que apuntaba hacia un liberador aún mayor que vendría en el tiempo. La historia del pueblo de Israel continuaría, y con ella el hilo divino se tejería en Redentor, revelando siempre más de la magnificencia de su propósito. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego salieron del horno, el asombro del pueblo se convertía en un murmullo reverente. Las miradas incrédulas de los nobles de Babilonia reflejaban tanto temor como admiración. En la confusión, el rey Nabucodonosor, aún pasmado, se levantó y, con la voz temblorosa pero firme, convocó a aquellos 3 hombres, ahora testigos de una gloria celestial que había cambiado el rumbo de su existencia. «Venid a mí», ordenó Nabucodonosor, sus ojos fijos en las figuras que se acercaban, envueltas en la luz del milagro. ¿Quién es este Dios que puede salvar de las llamas? Hagamos una proclamación. Los hombres, aún sintiendo el calor de la experiencia, se presentaron ante el rey con humildad. Su fe había sido puesta a prueba en la candente amenaza de las llamas, pero ellos habían sido preservados. Era evidente que no eran los mismos hombres que habían sido arrojados al fuego. Sus rostros irradiaban una paz que superaba toda comprensión. La asamblea se hizo eco de las palabras del rey. De ahora en adelante, el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego será adorado en mi reino. Cualquiera que se atreva a hablar en contra de este Dios, será desmembrado y su casa será convertida en un muladar. Nabucodonosor proclamó así la grandeza del Altísimo, aunque su corazón continuaba atrapado entre el temor de lo desconocido y el deseo de comprender el poder que había presenciado. A medida que los días pasaban, Sadrac, Mesac y Abednego disfrutaron de un breve tiempo de tranquilidad en la corte, pero la chispa de algo aún más grande comenzaba a arder en sus corazones. La revelación del poder de Dios no era solo un acto de salvación. Era un nuevo llamado a cumplir un propósito divino en medio de un pueblo que había perdido su camino.
Mientras tanto, en la intimidad de sus corazones, los tres hombres sentían la urgencia de seguir buscando la dirección de Dios. Habían visto su gloria, pero había algo más que debía ser revelado. Aquella prueba, aunque valiente y exitosa, era solo el comienzo de una serie de desafíos que los llevarían a convertirse en portadores de su mensaje y testigos de la verdad. Una noche, en la quietud, Sadrac se volvió hacia sus compañeros y planteó una pregunta que todos temían. ¿Qué hará Dios a continuación? ¿Por qué nos ha librado? ¿Cuál es su verdadero plan para nosotros, Israel? El aire se cargó de tensión y reverente expectativa. Con cada palabra sus corazones latían más fuerte, conscientes de que había un propósito divino más allá del contexto inmediato. No habremos de quedarnos en el confort de esta corte, dijo Mesac con una mirada decidida. Dios nos ha mostrado su poder, y nosotros debemos ser heraldos de su verdad, incluso si eso implica más pruebas y desafíos. Abednego asentía, formando parte de ese fervor. Sí, debemos ayudar a este rey a entender que no solo se trata de un milagro, sino de un llamado a la restauración y a la fe en el Dios verdadero. Él necesita conocer al único que es digno de adoración. Las resoluciones se formaron como un pacto sagrado entre ellos, un compromiso con el Altísimo, y comprendieron que su nomadismo en la corte sería parte de un plan soberano que trasciende su propia comprensión. Y así, mientras las estrellas brillaban en el cielo, el eco de la pregunta de Nabucodonosor reverberó en su alma. ¿Cuáles son los planes de este Dios que los libera de la muerte? La revelación del poder de Dios había comenzado, pero aún quedaba mucho por descubrir. El siguiente paso sería decisivo. El pueblo de Israel estaba a un paso de un despertar, una liberación que implicaría la promesa de Dios para toda la humanidad. En el horizonte, vislumbraban la llegada de eventos que cambiarían para siempre los destinos de naciones enteras, y con ello, se acercaba la manifestación de un Salvador que sería el cumplimiento del pacto. Así se abrió un nuevo capítulo en la historia. La fe no solo les había mantenido a salvo, sino que los había convertido en voceros de un mensaje eterno que aún resonaría en la eternidad. El brillo del amanecer iluminaba la ciudad de Babilonia como un presagio de cambios inminentes. Sadrac, Mesac y Abednego se encontraron en un momento de profunda contemplación, convencidos de que su vida en la corte no era sino el preliminar de una mayor confrontación. Con cada jornada, el eco de su fe resonaba entre los ciudadanos, pero también sus corazones sentían el peso de la responsabilidad. La corrupción y la idolatría estaban arraigadas en la cultura babilónica. A pesar de las proclamaciones del rey, la verdadera adoración a Dios aún se manifestaba con timidez. Los tres hombres se reunieron en un rincón del palacio, un espacio hecho sagrado por su fervorosa oración. ¿Cómo podemos darle a Nabucodonosor un entendimiento más profundo de nuestro Dios?, preguntó Abednego, su voz llena de determinación. Dios nos ha llamado no solo a ser testigos, sino a ser su voz en tiempos de oscuridad, respondió Sadrac con fervor. En sus corazones ardía la certeza de que cada día que pasaba era una oportunidad divina para mostrar la gloria de Dios a un rey que aún no entendía la magnitud de su poder. Todo parecía haber encontrado su cauce, hasta que súbitamente un nuevo decreto salió de la boca del rey. Era un edicto que obligaba a todos en Babilonia a rendir homenaje a una estatua de oro, una imagen que él mismo había levantado. Un golpe de preocupación recorrió a los tres jóvenes. Este es nuestro nuevo desafío, dijo Mesac frunciendo el ceño. No podemos ceder. La adoración solo es para el Dios de Israel. Aquella noche, en la calma que precede la tormenta, el trío se unió en oración ferviente. En su clamor, buscaron la voz del Altísimo en medio de la inminente prueba. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, oraron juntos. Danos valor para enfrentar lo que viene. Si es tu voluntad, seremos fieles hasta el final. El día señalado llegó, y el gran momento de la adoración a la estatua se desarrolló en la llanura de Dura. El sonido de trompetas resonó,
y al unísono, miles se postraron ante la imagen de oro. Sadrac, Mesac y Abednego, sin inmutarse, permanecieron firmes, levantando sus rostros a los cielos. Su fe un testimonio audible a través del tumulto. Inmediatamente, los guardianes del rey notaron su insolencia. «Traed a esos hombres», ordenaron, y el bullicio se disipó al acercarse los mensajeros reales. El rey, lleno de ira y sorpresa, se dirigió a ellos. «¿Es cierto que no adoráis a mi imagen? Quizás no habéis entendido el decreto. ¿Quién es el Dios que podrá libraros de mis manos?» El tenso silencio se adueñó de la atmósfera. Sin titubear, Sadrac respondió: «Oh rey, no tenemos necesidad de responderte en esto. Si nuestro Dios a quien servimos desea librarnos de la hornaza ardiente, Él nos librará. Y si no, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado». Su desafío resonó directo al corazón de Nabucodonosor, quien, incapaz de comprender su valentía, ordenó que la hornaza se calentara 7 veces más. El fuego era ahora un símbolo de juicio y desafío, pero para ellos, una oportunidad de demostrar la fe inquebrantable en el poder divino. Mientras eran conducidos hacia el fuego, la multitud observaba con incredulidad. Pero en esa inminente condenación, los 3 hombres entendieron que su fidelidad no sería olvidada. En su corazón, la certeza del propósito de Dios ardía como el fuego mismo. Sabían que su testimonio influiría no solo en el rey, sino en todos los que estaban escuchando. ¿Sería posible que, a través de su sacrificio, se iniciara un gran despertar entre el pueblo de Babilonia? ¿Acaso esta prueba sería el puente hacia la liberación prometida? De repente, la imagen del Salvador prometido en las profecías de Israel fue más clara que nunca en sus mentes. Dios no solo estaba orquestando su liberación, sino el desenlace de una historia que abarca a las naciones. Así, mientras se acercaban a la hornaza de muerte, la historia de una salvación aún mayor comenzaba a tomar forma en el horizonte. Las llamas, podría ser, no eran el final, sino el camino a la revelación de algo mucho más profundo. La voz de Dios resonaría, pero aún faltaban conocer muchos misterios de su plan soberano. Los 3 jóvenes se encontraban al borde del horno ardiente. El calor apremiante y el brillo de las llamas, un recordatorio palpable del juicio que se cernía sobre ellos. Sin embargo, en sus corazones, el fuego de la fe ardía con más intensidad que cualquier llama. «No serviremos a tus dioses», había declarado Sadrac con valentía, y esa convicción resonaba en sus almas como un canto de resistencia. La multitud, expectante, observaba con asombro y expectación. La figura aterradora del rey Nabucodonosor se alzaba, su rostro contorsionado por una mezcla de furia y confusión. «¿Quién es este Dios que les podrá librar?», cuestionó, sus palabras llenas de desafío, casi como si se demandara al cielo una respuesta. Pero era en ese momento crucial que lo divino comenzó a fraguarse en el tejido de lo posible. Al ser empujados hacia el fuego, los jóvenes sintieron que la presencia de Dios les rodeaba. Su fe era el escudo que absorbía la fiebre que inundaba el aire. Cuando cruzaron el umbral del horno, una voz resonó en el silencio de sus corazones, llenándolos de esperanza. Mientras el fuego consumía todo lo que le era material, un avivamiento sobrenatural comenzó a gestarse. Podía hacerse visible el plano divino, y un ángel, como un hijo de los dioses, apareció en medio del fuego, protegiendo a Sadrac, Mesac y Abednego. Desde lo alto, Nabucodonosor observaba, asombrado, cómo el espectáculo desafió toda lógica terrenal. ¿No eran 3 los que fueron lanzados al fuego?, preguntó. En su incredulidad, echó un vistazo más de cerca. «He aquí que yo veo 4 hombres sueltos, que caminan en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es semejante al de un dios». Era una declaración poderosa, un testimonio del poder y soberanía del Dios de Israel, el mismo Dios que había prometido estar con su pueblo hasta el final. El rey, asombrado, se acercó al borde del horno. Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo,
salid y venid. En ese momento, los tres jóvenes, emergiendo del fuego, eran más que sobrevivientes, eran proclamadores de la gloria divina. No solo sus cuerpos estaban intactos, sino que su fe había transformado su destino y encantado el corazón de una nación. La multitud, que había sido cómplice de la opresión, ahora se encontraba envuelta en un clima de reverencia. Por primera vez, vieron la diferencia entre el barro de los ídolos y la grandeza del Dios vivo. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, proclamó Nabucodonosor, quien ha enviado su ángel y ha librado a sus siervos que confiaron en él. El eco de sus palabras reverberó en el aire, estableciendo un nuevo edicto que desafiaba la adoración de dioses falsos y proclamaba al Dios de Israel como el único digno de gloria. Sin embargo, detrás de la celebración y el asombro, los tres hebreos sabían que la historia no terminaba aquí. La victoria en el horno no era el final, sino el inicio de una batalla mucho mayor que debía librarse en los corazones de aquellos que habían estado cautivos por la adoración a ídolos. En sus almas ardía un nuevo fervor, una llamada a la acción que resonaba. Debían mostrarles al rey y a Babilonia entera que el poder de Yahvé iba más allá de un solo milagro. Era tiempo de reforma, tiempo de elevar la voz y declarar la verdad. Este es el momento para enseñarles quién es nuestro Dios, intervino Abednego, su voz firme como un faro en la tormenta. Debemos guiarlos hacia el entendimiento pleno de su majestuosidad, incluso si significa enfrentar nuevos peligros. Sus corazones empezaron a entrelazar una visión de esperanza, sabiendo que el desafío estaba lejos de concluir. A medida que el rey proclamaba su nuevo decreto, las sombras de los celos y los engaños entre los nobles de Babilonia comenzaban a buscar nuevas oportunidades. A pesar del milagro, los enemigos de Sadrach, Mesach y Abednego no se rendirían tan fácilmente. Velozmente empezaría a gestarse un nuevo plan, uno que podría borrar la gloria de Dios que había sido revelada con tanto esplendor. Los jóvenes, aún conmocionados por su liberación, intuían que el nivel de desafío se elevaría. La historia de su fe continuaba, trenzando la narrativa de su poder en la historia de la humanidad, popularizando el mensaje de valor y salvación. Su liberación era un atisbo de algo mayor, la redención que se elevaría en un futuro a través de otro liberador que haría mucho más que salvar de un horno ardiente. Los días se sucedieron, y mientras las festividades clamaban por justicia, y se celebraba al Rey de Israel, un fuego aún más intenso comenzó a crecer en el corazón de Babilonia. La corte estaba a punto de enfrentar no solo al pueblo hebreo, sino a la realidad de que un rey celestial tenía un plan que no podría ser doblegado. Un Dios que nunca pierde una batalla. ¿Está el corazón de Nabucodonosor listo para escuchar esta nueva verdad? ¿Y qué otros misterios espera revelar el plan soberano de Dios a través de sus valientes siervos? Así, mientras un nuevo amanecer comenzaba en Babilonia, el eco de la fe resonó en el corazón del pueblo, y la verdad que transformaría al mundo estaba cada vez más cerca de manifestarse. ¿Qué haría Dios a continuación? La expectativa divina había comenzado un nuevo capítulo en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, donde cada paso hacia adelante traía consigo el suspenso de la providencia eterna.